en este video para hablar sobre en detalle con relación a lo que las mansiones de Júpiter, la situación de Júpiter. Voy a estar leyendo básicamente lo que dice la codificación. En mi propósito no es otro que yo poder contribuir en que este video que se queda de referencia pues tenga todos los elementos de lo que hemos querido presentar el día de hoy, que es con relación a la reencarnación en otro planeta, y que hemos tenido la gran oportunidad de que la codificación nos da a nosotros evidencia o nos da por escrito la información de que Mozart, el famoso músico universal de todos los tiempos, diría yo, nos dejó mediante un mensaje mediúmnico la información de donde él vivía, que es en Júpiter, el planeta Júpiter, y dio una descripción de las mansiones. Vamos a hablar sobre ese tema en estos próximos minutos, que está atachado a este video. Yo diría que es muy importante que hagamos un paréntesis y en el medio de este video, porque y les voy a demostrar los retratos psicográficos que describen que describe la casa de Mozart y sus jardines. Recuerden que esto ocurrió hace 150 años, aproximadamente 150 años. Que las observaciones sobre los dibujos de Júpiter, así como lo habíamos anunciado con este número de nuestra revista, decía Kardec en ese tiempo, en este artículo que está en su revista, damos un dibujo de una vivienda de Júpiter, ejecutado y grabado por el señor Victorien Sardou como medium, y grabado por el señor Victorian como medio, y nosotros le agregamos el artículo descriptivo que él ha tenido a bien hacernos llegar sobre este asunto. Acerca de la autenticidad de estas descripciones, cualquiera que fuera la opinión de aquellos que podrían acusarnos de ocuparnos de lo que sucede en los mundos desconocidos, mientras que hay tanto que hacer en la Tierra, rogamos a nuestros lectores que no pierdan de vista que nuestro objetivo, así como lo anuncia nuestro título, es ante todo el estudio de los fenómenos, y que desde este enfoque nada debería debe descuidarse. Esto es un acordamiento que hace Caldes para asegurarse de muchas críticas. Tenemos críticas en todos los tiempos. Ahora bien, como hecho de manifestaciones, esos dibujos son indiscutiblemente los más notables, considerándose que el autor no sabe dibujar ni grabar, y que el dibujo que ofrecemos ha sido grabado por él en agua fuerte, sin modelo ni ensayo previo, en 9 horas, incluso suponiendo que ese dibujo sea una fantasía del espíritu que lo ha hecho trazar, el solo hecho de su ejecución no sería un fenómeno menos digno de atención. Y por esta razón, cabe a nuestra compilación darlo a conocer. Estas son palabras de Allan Kardec en la revista, así como la descripción que sobre el mismo ha sido dada por los espíritus, no para satisfacer la vana curiosidad de las personas futiles, sino como tema de estudio para las personas serias que quieren profundizar todos los misterios de la ciencia espírita. Se estaría en un error si se creyera que hacemos de la revelación de los mundos desconocidos el objeto capital de la doctrina. Esto no será siempre sino un accesorio que creemos útil como complemento de estudio para nosotros. Lo principal será siempre la enseñanza moral, y en las comunicaciones del más allá, buscando sobre todo lo que puede esclarecer a la humanidad y conducirla al bien, único medio de asegurar su felicidad en este mundo. No se podría decir lo mismo de los astrónomos
que también sondan los espacios y preguntarse en qué puede ser útil para el bien de la humanidad saber calcular con una precisión rigurosa la parábola de un astro invisible. No todas las ciencias tienen pues un interés eminentemente práctico y sin embargo no viene al pensamiento de nadie tratarlas con desdén, porque todo lo que ensancha el círculo de las ideas contribuyen al progreso. Lo mismo ocurre con las comunicaciones espíritas, aun cuando salen del estrecho círculo de nuestra personalidad. Las viviendas del planeta Júpiter, que vamos a estar hablando en los próximos minutos, es un gran motivo de asombro para ciertas personas, convencidas además de la existencia de los espíritus, y se pone entre paréntesis en este escrito, no voy aquí a ocuparme de las otras, es que estos tengan como vosotros, como nosotros, sus viviendas y sus ciudades. No me han evitado críticas. Casas de espíritus en Júpiter. ¿Qué broma es esa? Broma si así lo desean. Yo no tengo nada que ver con eso. Si el lector no encuentra aquí, en la verosimilitud de las explicaciones, una prueba suficiente de veracidad, dice Kardec, si no está sorprendido, como nosotros, de la perfecta concordancia de estas revelaciones espíritas con los datos más positivos de la ciencia astronómica, en una palabra, si no ve más que una hábil mistificación de los próximos detalles, y en el dibujo que los acompaña, los invito a pedirles explicaciones a los espíritus, de los cuales soy solamente el instrumento y el eco fiel, que evoquen a Palissy, a Mozart o a otro habitante de esta dichosa morada, que los interroguen, que controlen mis afirmaciones con las suyas, en fin, que discutan con ellos, porque por mi parte no hago más que presentar aquí lo que me han dado y repetir lo que me han dicho, y por este papel absolutamente pasivo no creo al abrigo de la censura como también el elogio. Kardec ha sido muy claro en sus palabras con relación a eso y tuvo mucho cuidado de presentarlo, pero hubo una experiencia que obtuvieron y en ese momento se compartió. Llovieron las críticas, como siempre cuando uno habla de algo nuevo. Llovieron las personas que vinieron a justificar, pero ¿por qué haces eso? Y eso lo vivimos todo el tiempo. Yo estoy publicando todo el tiempo, ¿cómo se llama? Artículos relacionados a la codificación. Yo no me invento las cosas, ni los temas. Cuando tengo que hacer un análisis con relación a situaciones que están dadas y que dicen que tienen que ver con el espiritismo, pues yo doy mi opinión, mi modesta opinión. Y eso no me quita a mí que yo tenga innumerables críticas. Hoy tengo una tendencia grande de personas que me están siguiendo, que no son mis enemigos, son mis amigos, pero no quieren quitarse el velo religioso, y todo lo que yo publico en los videos de YouTube siempre le encuentran un pero y lo terminan diciendo que el espiritismo es una religión y empiezan a empujar que es una religión cuando ya estamos claramente definidos de que el espiritismo no es una religión. Yo invito a los amigos que hacen ese tipo de aseveración y ese tipo de intención, que no están ayudando al espiritismo, porque lo único que estamos haciendo es llevando lo que el espiritismo dice, y la condición, la situación de que el espiritismo no es una religión aparece claramente definido en el libro de Génesis. Yo tengo artículos, yo tengo videos, léanlos con calma y luego de analizarlo, ¿cómo se llama? Evalúenlo ustedes mismos, pero no sean piedras de tropiezo en este caminar, porque lo único que queremos es que la gente que viene nueva y quisiera que los que estaban y los que están se quiten esas gringolas espirituales donde le dicen que el espiritismo tiene que ser una religión, cuando el espiritismo no puede ser una religión, porque aquí no se hacen cultos. No se puede religar, porque religar significa culto, y para tú hacer culto tú necesitas un templo, necesitas sacerdotes. Ninguno de nosotros somos sacerdotes, no hacemos rituales. Entonces esas cosas hay que cambiarlas. Kardec tuvo la misma preocupación, la misma situación, y por eso es que estamos poniendo esta información, para que claramente se establezca esta situación de las moradas de Mozart en Júpiter. Hecha esta salvedad, refiriéndome a Kardec,
Y una vez admitida la confianza en los espíritus, si se acepta como verdadera a la única doctrina realmente bella, qué lindo, la palabra que yo siempre uso, ay, qué bella esta filosofía, son palabras de Kardec, no es que yo sea Kardec ni nada por el estilo, pero son palabras que describen esta filosofía tan hermosa que nosotros predicamos. Dice, repito otra vez porque me gustó mucho ese énfasis que hizo Kardec, si se acepta como verdadera la única doctrina realmente bella y sabia que la evocación de los espíritus nos ha revelado hasta aquí, es decir, la migración de las almas de planetas en planetas, sus encarnaciones sucesivas y su progreso incesante a través del trabajo, las viviendas en Júpiter no tendrán más motivo para asombrarnos. Desde el momento en que un espíritu se encarna en un mundo como el nuestro, sometido a una doble revolución, es decir, a la alternativa de los días y de las noches y al progreso periódico de las estaciones, desde el momento en que él posee un cuerpo, esa envoltura material, por más frágil que sea, no requiere solamente alimentación y vestimenta, sino también una residencia o al menos un lugar de reposo. Por consiguiente, una morada. En efecto, es esto lo que nos ha dicho, lo que nos han dicho. Como nosotros y mejor que nosotros, los habitantes de Júpiter tienen sus hogares comunes y sus familias, grupos armoniosos de espíritus simpáticos unidos en el triunfo después de haberlo estado en la lucha. Es por esto que a estas moradas tan espaciosas se les puede dar el justo nombre de palacios. Wow. También como nosotros, estos espíritus tienen sus fiestas, sus ceremonias, sus reuniones públicas. De ahí que ciertos edificios sean especialmente destinados a estos usos. En fin, es preciso esperar en esas regiones superiores el encuentro con toda una humanidad activa, laboriosa, como la nuestra, sujeta como nosotros a sus leyes, a sus necesidades, a sus deberes, pero con la diferencia de que el progreso rebelde a nuestros esfuerzos se vuelve una conquista fácil para los espíritus liberados de nuestros vicios terrestres, como ellos lo están. No debería ocuparme aquí, sino de la arquitectura, de sus viviendas. Pero para mejor comprensión de los siguientes detalles, una palabra explicativa no será inútil. Si solo los espíritus buenos pueden acceder a Júpiter, no resulta de esto que sus habitantes sean todos excelentes en el mismo grado. Entre la bondad del simple y la del hombre de genio pueden contarse muchos matices. Ahora bien, toda la organización social de este mundo superior reposa precisamente sobre esa variedad de inteligencia y de aptitudes, y por efecto de leyes armoniosas que sería demasiado largo explicar aquí. Es a los espíritus más elevados, a los más depurados, que pertenece la alta dirección de su planeta. Esta supremacía no se detiene allí, se extiende hasta los mundos inferiores, donde esos espíritus, por sus influencias, favorecen y activan sin cesar el progreso religioso que engendra a todos los otros. Es necesario agregar que para esos espíritus depurados no sería sino cuestión de trabajo de inteligencia, ya que sus actividades solo se ejercen en la esfera del pensamiento, al haber conquistado bastante dominio sobre la materia, siendo apenas entorpecidos débilmente por esta
por estar en el libre ejercicio de su voluntad. El cuerpo de todos esos espíritus, y además de todos los espíritus que viven en Júpiter, es de una densidad tan leve que solamente puede encontrar términos de comparación con las de los fluidos imponderables. Hemos hablado de que son fluidos imponderables, ¿verdad? Sabemos que los fluidos imponderables son aquellos fluidos cósmicos, universales, fluidos vitales, que no tienen, que se rigen por las leyes de física del planeta en específico, en ese caso el planeta Júpiter. Ahí se contesta claramente la preocupación que tienen los mismos científicos que dicen que allí no puede haber vida. Bueno, el científico no conoce lo que es el fluido cósmico universal, no tiene la revelación de los espíritus, no puede entender esta aseveración de Kardec, ni este esfuerzo de los espíritus de darnos esa información, porque ellos no entienden que todos los espíritus que se encarnan en los lugares, en los diferentes planetas, obedecen a unas leyes establecidas por el fluido cósmico perteneciente a ese lugar. Y los fluidos cósmicos que dice aquí Kardec claramente son imponderables. Vamos a explicar esto porque esto es bien importante y no nos confundamos un poco. Porque el mismo planeta Júpiter tiene varias condiciones que son muy adversas a lo que se llama la vida, que pueda sustentar la vida que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Primero, ese globo rota en 10 horas en su eje y hace, con esa velocidad que rota, genera unos campos magnéticos alrededor del planeta que son supuestamente muy, muy peligrosos e imposible que la raza humana pueda llegar allí. Pero es para nosotros, no es para los espíritus encarnados que están allí, con cuerpos de densidad tan leve que solamente puede encontrar términos de comparación con la de los fluidos imponderables. O sea, en ese lugar existen encarnaciones en cuerpos que son imponderables. ¿Y por qué es así? Porque la imponderabilidad, la palabra imponderabilidad en el espiritismo se explica como aquello que no obedece a las leyes físicas. Y si en ese planeta lo que existe es helio, ¿cómo se llama? El gas helio, no se puede vivir en esas condiciones. Y el magnetismo que se genera por la rotación de su eje, que genera unas franjas electromagnéticas tan y tan fuertes que no permitirían la vida, pero para ese tipo de cuerpo, ese cuerpo fluídico, imponderable, sí puede vivir allí. Es muy posible que esto ocasione que los mismos científicos de la Tierra, con los instrumentos que tienen, no puedan visualizar lo que está pasando allí dentro. Es lo mismo que ocurre en la Luna o en Marte. En la Luna han dicho que hay hasta estructuras allí. Y el gobierno que llevó allí sus misiones no ha querido decir nada, pero la gente pues por ahí ha sacado situaciones, especulaciones podría ser, pero no hay razón para decir que eso no es cierto. En términos de lo que es el espiritismo y lo que es la vida del espíritu y lo que es la naturaleza del espíritu. Vuelvo otra vez y leo esta parte, dice, el cuerpo, porque es bien importante que estamos enfocados en esto. El cuerpo de todos esos espíritus, los que viven, los que reencarnan en Júpiter. Quiero hacer una salvedad. Esto no tiene que ver nada con lo que André Luis ha expresado en un libro que se llama El No Solar. El libro de No Solar expresa una situación donde hay un lugar espiritual. No se habla de reencarnación, sino un lugar espiritual donde los espíritus se detienen allí para regresar a la tierra, pero no es conforme al mundo espiritual que define el libro de los espíritus. Estemos claros que eso no tiene que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de reencarnación. ¿Está? No es que el espíritu desencarnó y se quedó en esa etapa y va a un lugar donde André Luis lo describe básicamente casi como si fuera ¿cómo se llama? Físico por completo, ponderable. Esto no estamos hablando de eso, estamos hablando de Júpiter, que es el planeta más extenso que hay, que está al borde de lo que es el sistema solar nuestro. Y dice, el cuerpo de todos estos espíritus, además de todos los espíritus que viven en Júpiter, es de una densidad tan leve que solamente puede encontrar término de comparación con la de los fluidos imponderables, un poco mayor que el nuestro.
dice un poco mayor que el de nuestro. Puede tener un cuerpo casi similar al nuestro, pero es imponderable. El cuerpo de nosotros es ponderable. ¿Sí? Porque nosotros tenemos materia y la materia siente el frío y siente las condiciones y siente, o sea, se basa en lo que es la ley de gravedad y ese tipo de cosas que existen en el planeta, del cual reproduce exactamente la forma, pero más pura y más bella. Él se presentaría a nosotros bajo la apariencia de un vapor, entre paréntesis, empleo a disgusto, esta palabra que designa una sustancia aún demasiado grosera. Puede estar uh, encarnado en un cuerpo que parece ser como un ectoplasma, como si fuera un vapor. Y sabemos que cuando nosotros vemos los espíritus, y el espíritu es impuro e imperfecto, perdón, es inmortal, es inmaterial e incorpóreo, tiene a su disposición lo que se llama el periespíritu. Pero el periespíritu ya lo hemos definido que es semimaterial. Y que las condiciones de esa semimaterialidad, si se puede decir, ocasiona que tú lo puedas ver a los espíritus. Los medios pueden ver los espíritus, lo pueden ver o de su contextura normal como estaban en la última reencarnación, o simplemente se ha de demostrar como dice aquí, como si fuera algo vamos a ver como un vapor, expresa Kardec, ¿verdad? Entonces no quiero que se me pierdan porque quiero enfocarlo para que sepa de lo que estamos hablando y que entiendan esta lección, que es una lección para nosotros poder enfocarnos y motivarnos a ver que el mundo espiritual sí es real y tiene su explicación, y que nadie nos venga a decir cosas y nos confunda. Ese es mi propósito, básicamente. El que se presentaría a nosotros bajo la apariencia de un vapor, refiriéndose a la encarnación allí en Júpiter, empleo a disgusto esa palabra, no le gustó usar esa palabra, para que designa una sustancia más aún demasiado grosera, de un vapor, decía yo, muy etéreo y luminoso, sobre todo luminoso en los contornos del rostro y de la cabeza, porque aquí la inteligencia y la vida irradian como un foco ardiente, y efectivamente es este resplandor magnético el vislumbrado por los visionarios cristianos y que nuestros pintores han traducido por el nimbo o aureola de los santos. Eso es lo que es el aura, el aura. Es lo que quiso decir Kardec. Kardec, no nos confunda con esto. Se concibe que tal cuerpo no dificulte, sino débilmente las comunicaciones extramundanas de los espíritus, y que les permite en su propio planeta un desplazamiento rápido y fácil. Él se sustrae tan fácilmente de la atracción planetaria y su densidad difiere tan poco con la de la atmósfera que puede allí moverse, ir y venir, subir o bajar al capricho del espíritu y sin otro esfuerzo que el de su voluntad. Allí no hay las restricciones que tenemos en la Tierra. Me imagino que se referirá a la fuerza de gravedad. Él puede subir, puede bajar, puede ir, puede venir. Es lo que dice Kardec. Ok, es menester incluir esta parte que la obvié en el video anterior y no debo dejarla fuera de este asunto. También algunos personajes que Palissy ha tenido a bien hacerme dibujar son representados rozando el suelo. La superficie de las aguas o muy elevadas en el aire son toda la libertad de acción y de movimientos que atribuimos a nuestros ángeles. Esta locomoción es más fácil para el espíritu, que es más depurado, y esto se comprende sin dificultad. También nada es más fácil a los habitantes del planeta que conocer a primera vista el valor de un espíritu que pasa. Dos señales hablarán por sí: la altura de su vuelo y la luz más o menos brillante de su aureola. Y es importante esta información,
porque te va a dar una descripción bien clara de qué es lo que ocurre allí y cómo son esos espíritus y cómo se desplazan. Entonces, en Júpiter, como en todas partes, aquellos que vuelan más alto son los más raros. Por debajo de ellos es preciso contar varias clases de espíritus inferiores, en virtud como en poder, pero naturalmente libres de, al igualarlos un día y a través del perfeccionamiento, escalonados y clasificados según sus méritos. Estos son consagrados más particularmente a los trabajos que interesen al propio planeta y no ejercen sobre nuestros mundos inferiores la autoridad todopoderosa de los primeros. En verdad, es verdad que responden a una evocación con revelaciones sabias y buenas, pero por la prontitud que tienen en dejaros y por el laconismo de sus palabras, es fácil comprender que tienen mucho que hacer en otra parte y que todavía no están lo suficientemente liberados como para irradiar a la vez en dos puntos tan distantes uno del otro. En fin, dice Kardec, después de esto, que de estos espíritus menos perfectos, pero separados de ellos por un abismo, vienen los animales, que como únicos servidores y únicos obreros del planeta merecen una mención enteramente especial. Qué lindo, ¿eh? Se le da mucha importancia ya en este tipo de, en este lugar de adelantamiento de los espíritus, de planetas en adelantamiento, un lugar preponderante a los animales. Dice, si designamos con el nombre de animales a esos seres singulares que ocupan la parte más baja de la escala, es porque los propios espíritus lo han puesto en uso y además nuestra lengua no tiene un término mejor para ofrecernos. Esta designación los rebaja demasiado, pero llamarlos hombres sería hacerles demasiado honor. En efecto, son espíritus consagrados a la animalidad. Quizá durante mucho tiempo, quizá para siempre, ya que no todos los espíritus están de acuerdo sobre este punto, y la solución del problema parece pertenecer a los mundos más elevados que Júpiter. Pero cualquiera que sea su futuro, no hay que equivocarse sobre su pasado. Antes de ir más allá, esos espíritus han emigrado sucesivamente en nuestros mundos inferiores, del cuerpo de un animal al de otro, a través de una escala de perfeccionamiento totalmente gradual. El estudio atento de nuestros animales terrestres, sus costumbres, sus caracteres individuales, su ferocidad lejos del hombre y su domesticación lenta, pero siempre posible, todo esto testimonia suficientemente la realidad de esta ascensión animal. Pensamiento elevado y consolador como jamás lo hubo, porque prueba que nada se sacrifica, que la recompensa es siempre proporcional al progreso realizado. Por ejemplo, que la devoción del perro que muere por su dueño no es estéril para su espíritu, porque tendrá su justo salario más allá de este mundo. Ahí establecemos claramente a los amigos que tienen mucha afección, mucho cariño, mucha consideración con sus animalitos. ¿Qué pasa con ellos? Aquí nos da una luz de que esos animales que sufren y que nos dan amor, ay, qué lindo yo siento. Ellos, y cuando mueren por nosotros, cuando dan sus vidas por nosotros, eso no se queda en vano, eso tiene una retribución en el mundo espiritual. Así, de cualquier lado que se lo mire, la armonía del universo se resume siempre en una sola ley, el progreso, ¿verdad? Por todas partes y para todos, para el animal como para la planta como para el mineral, al principio un progreso puramente material de las moléculas insensibles del metal o de la piedra y cada vez más inteligente a medida que nos remontamos a la escala de los seres y al paso de la individualidad tiende a liberarse de la masa, a afirmarse
a conocerse pensamiento elevado y consolador, como jamás lo hubo, porque prueba de que nada se sacrifica, que la recompensa en sí es siempre proporcional al progreso realizado. Por ejemplo, que la devoción del perro que muere por su dueño no es estéril para su espíritu, porque tendrá un justo salario más allá de este mundo. Es el caso de los espíritus animales que pueblan Júpiter. Ellos se perfeccionan al mismo tiempo que nosotros. Con nosotros y con nuestra ayuda, la ley es aún más admirable. Hace también de su devoción al hombre la primera condición de su ascensión planetaria, que la voluntad de un espíritu de Júpiter puede llamar para si a todo animal que en una de sus vidas anteriores le haya dado pruebas de afecto, esas simpatías que allá en lo alto forman familias de espíritus, también agrupan alrededor de las familias todo un cotejo de animales consagrados. Interesante, muy interesante. Por consecuencia, el vínculo que tenemos con un animal en este mundo, el cuidado que ponemos en domesticarlo y en humanizarlo, todo tiene su razón de ser. Todo será pagado. Es un buen servidor que formamos con anticipación para un mundo mejor. Porque los espíritus tienen alma. Los espíritus tienen inteligencia. Y los espíritus tienen sentimientos también. Pero en los animales, estoy hablando del espíritu de los animales. Lo que no tienen es raciocinio. Ha de ser también un obrero, porque a sus iguales les está reservado todo el trabajo material y todo el esfuerzo corporal. Carga o construcción, siembra o cosecha. Y para todo eso, la inteligencia suprema ha provisto, Dios, estamos hablando, ha provisto un cuerpo que a la vez tiene las ventajas de la bestia y las del hombre. Eso podemos juzgarlo por un croquis de Palissy, que representa algunos de estos animales jugando a las bochas con mucha atención. La mejor comparación que podría hacer sería con los faunos y con los sátiros de la fauna. De la fábula, quise decir. Los sátiros de la fábula. Entre tanto, el cuerpo ligeramente peludo es erguido como el nuestro. En algunos, las patas han desaparecido para dar lugar a ciertas piernas que recuerdan todavía la forma primitiva, al igual que los dos brazos robustos, singularmente ligados y terminados en verdaderas manos. Si consideramos la oposición de los pulgares, una cosa peculiar, la cabeza no está tan perfeccionada como el resto. De esta manera, la fisonomía bien refleja algo de humano, pero el cráneo, las mandíbulas y sobre todo las orejas en nada difieren sensiblemente del animal terrestre, por lo tanto es fácil distinguirlos entre sí. Este es un perro, aquel un león, apropiadamente vestidos con blusas y ropas bastante semejantes a las nuestras. Solo les falta la palabra para recordaros de muy cerca algunos hombres de este mundo. Pero he aquí, precisamente, lo que les falta y lo que no podrían hacer. Hábiles para comprenderse entre sí por un lenguaje que no tiene nada que ver con el nuestro. No se engañan más sobre las intenciones de los espíritus que los dirigen. Una mirada, un gesto bastan. A ciertos impulsos magnéticos, cuyo secreto nuestros domadores de animales ya saben, el animal adivina y obedece sin murmurar. Y lo que es más, de buen agrado. De buen grado. Porque está bajo su encanto. Es así que se le impone toda la
tarea pesada y con su ayuda todo funciona normalmente en un extremo al otro de la escala social. El espíritu elevado piensa, delibera. El espíritu inferior aplica con su propia iniciativa. Y el animal ejecuta. Ahí estamos hablando de la diferencia entre el animal y los espíritus avanzados y los espíritus no muy avanzados. De este modo, la concepción, la puesta en obra y el hecho se unen en una misma armonía y llevan todas las cosas a su debida finalidad, por los medios más simples y más seguros. Dice Kardec, pido disculpas por esta digresión. Era indispensable para el tema que ahora puedo abordar. Kardec dijo toda esa cosa de ahí, igual que yo digo, tengo que leerlo para que usted lo entienda. Y si a usted le interesa este tema, como a mí me interesa, usted pues simplemente va oyendo con calma, no se me aburre, y si se cansa lo para y va a ir a tomar un cafecito. Kardec se aseguró de decir, no tengo que decir esto, pero para que esté claro del tema de esta situación con Júpiter. Ahora bien, mientras esperamos los mapas prometidos que facilitarán singularmente el estudio de todo el planeta, podemos, por las descripciones escritas de los espíritus, si hay algún estudioso del espiritismo que ha llegado a ese punto de haber conseguido, porque Kardec le estaba pidiendo a estos espíritus que dieran una información del planeta para poder configurar un mapa del planeta completo. Si esa información pudiera estar disponible, yo no le he llegado ahí todavía, y la pudieran compartir conmigo, se los agradecería mucho a los que están mirando este video, que somos estudiosos del espiritismo, ¿verdad? Y que queremos pues darle seguimiento a eso que le pidió Kardec. Hacemos una idea de su gran ciudad, de la ciudad por excelencia, de ese foco de luz y de actividad que concuerda extrañamente en designar con el nombre latino de Julnios. Si esa información existe y la ciencia no la entiende, no la conoce, sería bueno publicarla, para que, como yo estoy haciendo con esto, que yo no he visto muchos escritos sobre ese punto y no, una descripción ni menos videos dedicados a este punto específicamente. Esta es la parte científica del espiritismo. No nos podemos decir que el espiritismo solamente es moral. Tenemos que decir que el espiritismo es ciencia, filosofía y moral. Esta parte que estamos dedicando en estos videos y en este tema de Júpiter es específicamente de la parte importante del espiritismo que va unido a la ciencia. Él dice que se le prometieron unos mapas para definir el planeta, ¿ok? Y habla también de una ciudad de nombre Julnios. Yo no he verificado eso, lo voy a verificar y en su momento lo añadiré a este artículo. Y voy a seguir, continúo con el relato que le dice, en el mayor de nuestros continentes, dice Palisi, en un valle de 700 a 800 leguas de ancho, para contar como nosotros, un río magnífico desciende de las montañas del norte y aumentando por una multitud de torrentes y afluentes. Forma en su recorrido 7 u 8 lagos, de los cuales el menor merecería entre vosotros el nombre de mar. Ha sido sobre la ribera del mayor de esos lagos bautizado por nombres con el nombre de la Perla, que nuestros antepasados han puesto los primeros cimientos de Julnios. Esta ciudad primitiva todavía existe, venerada y guardada como una preciosa reliquia. Su arquitectura difiere mucho de la vuestra. Todo esto se lo explicaré a su tiempo. Debes saber solamente que la ciudad moderna está a unos cientos de metros más abajo que la antigua. El lago, situado en las montañas altas, se vierte en el valle en 8 cataratas enormes que forman otras tantas corrientes aisladas y dispersas en todos los sentidos. Con la ayuda de estas corrientes, sigue diciendo Kardec, nosotros mismos hemos cavado en la llanura una multitud de arroyos
canales y estanques, reservando la tierra firme solo para nuestras casas y nuestros jardines. Qué lindo. Toda esa información surgió en esas comunicaciones. De esto resulta que una especie de ciudad anfibia como vuestra Venecia y de la cual no se podría decir a primera vista si está construida en la tierra o en el agua. Hoy nada te digo sobre los 4 edificios sagrados construidos en la propia vertiente de las cataratas. De manera que el agua brota a raudales de sus pórticos. Son estas las obras que os merecerían increíbles por su grandeza y audacia. En la ciudad terrestre, continúa diciendo, que describo aquí, la ciudad de cierto modo material, la de las ocupaciones planetarias, en fin, la que llamamos ciudad baja. Esta tiene sus calles, o mejor dicho, sus caminos trazados hacia el servicio interior. Tiene sus plazas públicas, sus pórticos y sus puentes tendidos sobre los canales para el pasaje de los servidores. Pero la ciudad inteligente, la ciudad espiritual, en fin, la verdadera Yulnios, no está en el suelo, sino que es necesario buscarla en el aire. ¡Wow! ¡Qué interesante! El cuerpo material de nuestros animales, incapaces de volar, es preciso, sin embargo, exceptuar a ciertos animales provistos de alas y reservados para el servicio aéreo y para los trabajos que entre nosotros exigirían el empleo de carpinteros. Son una transformación del ave, como los animales descritos anteriormente son una transformación de los cuadrúpedos. Esto es una nota del espíritu Palisi a través del medium Victorien Sardou. ¿Okay? Qué interesante esta descripción. Entonces, tierra firme, pero lo que nuestro cuerpo físico y luminoso requiere es una vivienda aérea como él, casi impalpable y móvil a merced de nuestra voluntad. Nuestra habilidad ha resuelto este tema con la ayuda del tiempo y de las condiciones privilegiadas que el gran arquitecto nos había dado. Voy a verificar un momentito la cámara, no quiero que se me pegue, ¿verdad? Ok, bien comprendes que esta conquista de los aires era indispensable a espíritus como los nuestros. Nuestro día es de 5 horas y la noche también de 5 horas, pero todo es relativo. Interesante, esta información se está dando en el año, hace 150 años. Los científicos a través de la historia determinaron que la rotación de ese globo, que se llama Júpiter, son 10 horas. Y cuadra claramente con lo que dijo este espíritu. Hace 150 años que esa parte no lo habían estudiado porque no tenían los recursos ¿cómo se llama?, de telescopio para llegar a ese punto. Pero aquí claramente dice que son 10 horas la rotación de ese planeta. Y yo lo mencioné desde el principio, que es lo que los científicos dicen de ese planeta cuando rota en su eje. Importante. Para espíritus que se comprenden por el lenguaje de los ojos. Ok, voy otra vez a mencionar esto porque no quiero que se me pierda nada, porque esta información es bien importante. Nuestro día es de 5 horas, dice el espíritu, y la noche también de 5 horas, pero todo es relativo, y para seres prontos a pensar y a obrar como nosotros, para espíritus que se comprenden por el lenguaje de los ojos y que se saben comunicar magnéticamente a la distancia. Eso se llama telepatía por los fluidos. Y algunos amigos míos estamos practicando eso y nos está dando resultados, gracias a Dios. Eso es lo que está explicando este espíritu.
Se comprende que el lenguaje de los ojos, ellos se comunican por los ojos. Y que eso quiere decir que no hablan, sino que por los ojos se miran y ellos se comunican. Y también por el pensamiento, que saben comunicar magnéticamente a la distancia. Nuestro día de 5 horas ya igualaría en actividad a una de vuestras semanas. Esto era aún muy poco en nuestra opinión. Y la inmovilidad de la morada, el punto fijo del hogar, era una traba para todas nuestras grandes obras. Hoy, por el fácil desplazamiento de esas moradas de pájaros, no, esas moradas de pájaros, por la posibilidad de transportarnos a nosotros y a los nuestros a cualquier lugar del planeta y a cualquier hora del día que nos plazca. Nuestra existencia está por lo menos duplicada y con ella todo lo que puede producir de útil y de grande. Y aquí hago un paréntesis que lo dice el Espíritu, parece que es directamente lo que él quiere decir. Dice, en ciertas épocas del año, agrega el Espíritu, en algunas fiestas, por ejemplo, verías aquí el cielo oscurecido por la nube de viviendas que vienen de todos los puntos del horizonte. Es un curioso conjunto de moradas esbeltas, graciosas y leves, de todas las formas, de todos los colores, equilibradas en las alturas y continuamente a camino de la ciudad baja hacia la ciudad celestial. Algunos días después, el vacío se hace poco a poco y todos esos pájaros vuelan. Nada falta a esas moradas flotantes, ni siquiera el encanto del verdor y de las flores. Hablo de una vegetación inaudita entre vosotros, de plantas, incluso de arbustos que, por la naturaleza de sus órganos, respiran, se alimentan, viven y se reproducen en el aire. Amigos espiritistas que les gusta este tipo de temas, estamos una descripción total de esa ciudad que se constituye de mansiones o palacios, decía Kardec, y que eran flotantes como una nube, de un lugar a otro. Imagínense ese ambiente, las bellezas naturales, los jardines, el agua, todo ese tipo de cosas que adornan ese lugar para hacerlo bonito para esos espíritus. Quiere decir que esos espíritus que no están sufriendo como sufren en la tierra por su materialidad, por ser egoísta, por ser materialista, ese tipo de cosas, allí no tienen eso, tienen para gozarlo. Imagínate, están todo el tiempo en la ciudad o en la casa de ellos, así caminando por todos lados. Es hermoso esto que se explica. Nosotros, dice el espíritu, dice el mismo espíritu, esas matas de flores enormes, de las cuales vosotros no podríais imaginar las formas ni los matices, y con una fineza de textura que las vuelve casi transparentes, balanceadas en el aire, donde anchas hojas las sostienen y dotadas de zarcillos parecidos a los de las vids, se reúnen en nubes de 1000 tonos o se dispersan al capricho del viento, preparando un espectáculo encantador a los transeúntes de la ciudad baja. Imagina la gracia de esas balsas de verdor, de esos jardines flotantes, que nuestra voluntad puede hacer o deshacer, y que algunas veces duran toda una estación. Amplios conjuntos de llamas, de llenas y de ramas floridas se destacan de esas alturas y penden hasta el suelo. Yo creo que cuando usted esta noche se acuesta a dormir y empieza a visualizar esto que yo estoy narrando aquí, lo mejor que puedo, usted debería tener una impresión de un desdoblamiento a ir a un lugar como ese, que es Júpiter. ¿Y por qué no? Hasta el suelo. Enormes racimos de agitan expandiendo sus perfumes y sus pétalos que se deshojan. Los espíritus que atraviesan el aire se detienen a su paso. Es un lugar de reposo y de reencuentro, y si se quiere, un medio de transporte para terminar el viaje sin fatiga y en compañía. Hermoso, hermoso, hermoso esta explicación. Sigo diciendo. Otro espíritu
estaba sentado sobre una de esas flores en el momento en que yo lo evoqué. En ese momento, me dijo él, es de noche en Junius y estoy sentado en un lugar apartado sobre una de esas flores del aire que aquí solo se abren a la claridad de nuestras lunas. Bajo pies toda la ciudad baja duerme, pero sobre mi cabeza y a mi alrededor, hasta donde la vista se pierde, solo hay movimiento y alegría en el espacio. Nosotros dormimos poco. Nuestra alma está demasiado desprendida como para que las necesidades del cuerpo sean tiránicas. Y la noche es más bien hecha para nuestros servidores que para nosotros. Es la hora de las visitas y de las largas charlas, de los paseos solitarios, de los ensueños y de la música. Solo veo moradas aéreas resplandecientes de luz o balsas de hojas y de flores que llevan a grupos alegres. La primera de nuestras lunas ilumina toda la ciudad baja. Es una luz suave comparada con la de vuestros claros de luna. Pero al lado, un momentito, que aquí se me subió esto de momento. ¿Dónde estaba? Qué interesante, pero se me movió un poquito y no quiero que ustedes se me pierdan con esto. Si tengo que cortar un poquito. Dice, la primera de nuestras lunas ilumina toda la ciudad. Es una luz suave comparada con la de vuestros claros de luna. Pero al lado del lago, la segunda se eleva y tiene reflejos verdosos que dan a todo el río el aspecto de un gran césped. Es sobre la ribera derecha de este río, cuya agua, dice el Espíritu, te ofrecería la consistencia de un leve vapor, que está construida, un leve vapor. Entonces entra al próximo capítulo, el capítulo 28, dice, que está construida la casa de Mozart, que Palissy ha tenido a bien hacerme dibujar en cobre. Solamente doy aquí la fachada sur, la entrada donde está a la izquierda. Sobre la llanura, a la derecha, está el río. Al norte y al sur están los jardines. Voy a estar presentando, mientras estoy narrando esto, ustedes vayan viendo qué es lo que él produjo en términos del dibujo que hizo de esos jardines. Y lo va describiendo. Empiezo nuevamente en el capítulo 28 que dice, el Espíritu te ofrecería la consistencia de un leve vapor que está construida, en donde está construida la casa de Mozart, que Palissy ha tenido a bien hacerme dibujar en cobre. Solamente doy la fachada sur. La entrada grande está a la izquierda, sobre la llanura. A la derecha está el río. Visualicen esto que estoy presentando a ustedes, lo que es a la derecha y lo que es a la izquierda. Al norte y al sur están los jardines. Y voy a presentar luego de esta primera dibujo los jardines. Entonces he preguntado a Mozart quiénes eran sus vecinos, arriba y abajo. Aquí los vecinos no son solamente el vecino, el que está el que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está al norte, el que está al sur, sino los que están arriba y los que están abajo. Interesante, ¿verdad? ¿Quién eran sus vecinos? Arriba y abajo, ha dicho él. Hay dos espíritus que tú no conoces. Pero a la izquierda solo estoy separado por una pradera grande del jardín de Cervantes. Por lo tanto, la casa tiene 4 lados, como las nuestras. Sin embargo, sería un error hacer una regla general. Ella está construida con una cierta piedra que los animales sacan de las canteras del norte, cuyo color el espíritu compara con esos tonos verdosos que a menudo toma el azul del cielo en el momento en que el sol se pone. En cuanto a su dureza, podemos hacernos una idea
por esta observación de Palissy que ella se disolvería tan rápidamente bajo nuestros dedos humanos como si fuese un copo de nieve. Mientras tanto, esta es una de las materias más resistentes del planeta. Sobre sus paredes, los espíritus han esculpido o incrustado los extraños arabescos que el dibujo busca reproducir. Estos son ornamentos grabados en piedra y luego coloreados, e incrustaciones reproducidas en la solidez de la piedra verde y a través de un procedimiento que ahora es de gran estima y que conserva en los vegetales toda la gracia de su contorno, toda la fineza de su tejido y toda la riqueza. Esto sigue y se extiende, pero yo tengo que hacerlo porque yo quiero hacer un video sobre esto exclusivamente. Al ser, en el capítulo 28 dice, al ser de 0.23 la densidad de Júpiter, es decir, un poco menos de un cuarto que de la Tierra, está hablando de la densidad, el espíritu nada ha dicho aquí que no sea muy verosímil. Se concibe que todo es relativo y que en este globo etéreo todo sea etéreo como él. Y esta es una nota de Allan Kardec. De lo colorido, un descubrimiento, agrega el espíritu, que hacéis algún día y que él entre vosotros cambiará muchas cosas cuando esto se descubra. La gran ventana de la derecha presenta un ejemplo de ese género de ornamentación. Uno de sus bordes no es otra cosa que una enorme escaña de la cual se han conservado las hojas. Sucede lo mismo con el coronamiento de la ventana principal, que toma la forma de claves del sol. Son plantas sermentosas, enlazadas y petrificadas. Es a través de este procedimiento que ellos obtienen la mayoría de los coronamientos de edificios, rejas, balaustres, etc. A menudo, inclusive, la planta está ubicada en la pared, con sus raíces y en condiciones de crecer libremente. Esta crece, se desarrolla, sus flores se abren al azar y el artista no las fija en el lugar, sino cuando han adquirido todo el desarrollo deseado para la ornamentación del edificio. La casa de Palissy está casi enteramente decorada de esta manera. Destinado el principio solo a los muebles, después a los marcos de las puertas y de las ventanas. Este género de ornamento se ha perfeccionado poco a poco y ha terminado por invadir toda la arquitectura. Hoy no son solamente las flores y los arbustos que se petrifican de ese modo, sino el propio árbol, de la raíz hasta la copa, y los palacios, como los edificios, casi no tienen otras columnas. Una petrificación de la misma naturaleza sirve también para la decoración de las ventanas. Flores u hojas muy grandes son hábilmente despojadas de su parte carnosa. Solo queda la nerviación de las fibras, tan fina como la más fina muselina. Son cristalizadas, y de estas estamos terminando, ya sabe, hermano, amigo. Son cristalizadas, y estamos hablando de un testimonio de los espíritus que le dieron a Kardec y a las personas que estaban allí sobre esa descripción de esas mansiones. Y como este tema del día de hoy es con relación a las mansiones o a ese palacio que dice Kardec que tenía Mozart, y que nos lo mostró mediante estas comunicaciones mediúnicas, es menester que todo lo que dijeron los espíritus lo digamos. Estamos a punto de terminar, unos minutitos. Son cristalizadas, y de esas hojas unidas con arte se construye toda una ventana que solo deja filtrar hacia el interior una luz muy tenue, o bien se la recubre con una especie de vidrio líquido y coloreado con todos los matices, que se endurece en el aire y que transforma a la hoja en una especie de cristal. De la unión de esas hojas
En las ventanas resulta encantadores ramilletes transparentes y luminosos. Una descripción muy detallada de la construcción de esa casa. En cuanto a las propias dimensiones de las aberturas y a mil otros detalles que en un primer momento pueden sorprender, me veo obligado a posponer la explicación. La historia de la arquitectura en Júpiter exigiría un volumen entero. Igualmente dejo de hablar del moblaje, los muebles, me imagino que quiere decir, para no detenerme aquí más que en la disposición general de las viviendas. Eso es lo que me ha pasado a mí cada vez que yo hablo de este tema. Como es tan largo, yo nunca lo dedicaba, y hoy me dediqué a hacer un video solamente sobre esa información que aparece de esta psicografía. Ok, después de todo lo anteriormente dicho, el lector debe haber comprendido que la casa del continente no debe ser para el espíritu, sino una especie de vivienda de paso. La ciudad baja solamente es frecuentada por los espíritus de segundo orden, encargados de los intereses planetarios, por ejemplo, de la agricultura o del intercambio y del buen orden a ser mantenido entre los servidores. También todas las casas que están en el suelo generalmente solo tienen plantas bajas y primer piso. Uno destinado a los espíritus que obran bajo la dirección de su señor, y accesible a los animales. El otro reservado únicamente al espíritu, que allí solo vive ocasionalmente. Esto es lo que explica el por qué vemos en varias casas de Júpiter, por ejemplo, en esta y en la de Zoroastro, una escalera e incluso una rampa. Vamos a buscar lo de Zoroastro para ver las mansiones que Zoroastro presentó también, para hacer una comparación. Y dice, una escalera e incluso una rampa, aquel que pasa rebasando el agua como una golondrina y que puede correr sobre los tallos de trigo sin curvarlos. Presciende muy bien de la escalera y de la rampa para entrar en su casa. Pero los espíritus inferiores no tienen el vuelo tan fácil. Ellos solo se elevan por sacudidas. Y la rampa no siempre les es útil. Es inútil. En fin, la escalera es de absoluta necesidad para los animales servidores, que caminan como nosotros. Estos últimos también tienen sus habitaciones, y además muy elegantes, que hacen parte de todas las grandes residencias, pero sus funciones los llaman constantemente a la casa del Señor. Es preciso facilitarle la entrada y el trayecto interno. De ahí esas construcciones singulares que por su base se parecen a nuestros edificios terrestres y de los cuales difieren absolutamente en la parte superior. Casi terminando, dice: esta se distingue sobre todo por una originalidad que seríamos incapaces de imitar. Es una especie de flecha aérea que se balancea sobre lo alto del edificio, por encima de la gran ventana y de su singular coronamiento. Esta frágil gavia, fácil de desplazar, está entre tanto destinada, en el pensamiento del artista, a no salir del lugar a que se le ha designado. Porque sin reposar sobre nada en lo alto, completa la decoración, y lamento que la dimensión de la plancha no le haya permitido encontrar lugar en la misma. En cuanto a la morada aérea de Mozart, vamos a hablar de la de Mozart en este momento, dice: apenas he de constatar aquí su existencia. Los límites de este artículo no me permiten extender sobre el asunto. Sin embargo, no terminaré sin explicar de plano el género de ornamentos que el gran artista ha elegido para su morada. Voy a ver de qué manera puedo sacar esta sección de este video para solamente colocarlo en el artículo inicial, porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero vamos a empezar en este momento y me van a permitir que vamos a estar hablando en detalle
la casa o el palacio, según le dice Alan Kardec, de Mozart, que ha sido descrito en este artículo. Y voy a empezar narrando lo que dijo el mismo espíritu que le dio la información. Sin embargo, no terminaré sin explicar de paso el género de ornamentos que el gran artista ha elegido para su morada. Eso lo definió y lo escogió el mismo Mozart. Él mismo diseñó eso. Imagínense, un genio musical como ese, un genio como ese, tiene que haber escogido cosas lindas, ¿no? Es fácil reconocer en ellos el recuerdo de nuestra música terrestre, dice. La clave de sol está allí frecuentemente repetida y cosa singular, nunca la clave de fa. En la decoración de la planta baja encontramos un arco de violín, una especie de torda o mandolina. Miren bien esta foto que estoy presentando, para que ustedes vean esto que está diciendo él. Tiene una relación directa con Mozart. Una especie de torba o mandolina, una lira y un pentagrama musical. Más arriba se encuentra una ventana grande que vagamente recuerda la forma de un órgano. Las otras tienen la apariencia de notas grandes y las notas pequeñas abundan en toda la fachada. Sería un error deducir que la música de Júpiter sea comparable a la nuestra y que se escriba con los mismos signos. Mozart se ha explicado sobre ella de manera que no deja ninguna duda al respecto. Pero en la decoración de sus casas, los espíritus recuerdan de buen agrado la misión terrestre que les ha merecido la encarnación en Júpiter y que mejor resume el carácter de su inteligencia. Así, en la casa de Zoroastro son los astros y el fuego que componen la decoración. ¿Cómo será mi casa cuando yo adquiera esos galardones para aspirar a que mi espíritu reencarne en Júpiter? Hay más. Parece que este simbolismo tiene sus reglas y sus secretos. Todos esos ornamentos no están dispuestos al azar. Ellos tienen su orden lógico y su significado preciso. Pero este es un arte que los espíritus de Júpiter se abstienen de haceros comprender, al menos hasta ahora, y sobre el cual no dan explicación de buen grado. Nuestros viejos arquitectos también empleaban el simbolismo en la decoración de sus catedrales. La torre de San Jacques no es nada menos que un poema hermético, si uno cree en esa tradición, en la tradición. Por tanto, nada hay de que sorprendernos en la singular decoración arquitectónica en Júpiter. A esta contradice nuestras ideas sobre el arte humano. Es porque, en efecto, hay todo un abismo entre una arquitectura que vive y que habla y una construcción como la nuestra que nada muestra. En esto, como en otras cosas, la prudencia nos preserva de ese error de lo relativo que quiere reducir todo a las proporciones y a los hábitos del hombre terrestre. Si los habitantes de Júpiter tuviesen residencias como las nuestras, si comiesen y viviesen, durmiesen y caminasen como nosotros, no habría gran provecho en subir hacia allá. Es porque su planeta difiere absolutamente del nuestro, que anhelamos conocerlo y que soñamos con él como nuestra futura morada. Hoy que tú oyes esta narración, yo creo que tú te vas a poner a pensar, yo quiero ir a ese planeta, que no tengo, mi cuerpo es bien suavecito, tú sabes, y los jardines son flotantes. Por mi parte, no habré perdido el tiempo y sería muy feliz que los espíritus me hayan elegido como su intérprete. Si sus dibujos y sus descripciones inspiran a un solo creyente el deseo de subir más rápidamente a Journeys y el coraje de hacer todo para lograrlo. Se llama que ayudó en la traducción, se llama Victorien Sardou. Victorien Sardou. El autor de esta interesante descripción, sigue diciendo Kardec, ahora es un comentario de Kardec, con esto termino. Dice, el autor de esta interesante descripción de uno de los adeptos fervorosos y esclarecidos
que no temen en reconocer abiertamente sus creencias y que se ponen por encima de la crítica de las personas que no creen en nada de aquello que salga del círculo de sus ideas. Vincular su nombre a una nueva doctrina, arrostrando sarcasmos, es de un coraje que no es dado a todo el mundo. Felicitamos al señor B. Sardou, o sea, Victorian Sardou, por tenerlo. Su trabajo revela al escritor distinguido que, aunque joven todavía, ya ha conquistado un lugar honorable en la literatura y une al talento de escribir los profundos conocimientos del sabio. Esta es una nueva prueba de que el espiritismo no se encuentra entre los tontos y los ignorantes. Eso estoy muy de acuerdo. Muchas personas pueden pensar que los que son espiritistas son ignorantes y no debe ser así. Al contrario, son gente pensante, gente que tiene mucho interés en el mundo espiritual y verlo desde el punto de vista sin ningún tipo de gringola ni pasión sobre nada que exista. Ya ha conquistado un lugar honorable en la literatura, dijo Kardec. Entonces, esta es una nueva prueba de que el espiritismo no se encuentra entre los tontos y los ignorantes. Hacemos votos para que el señor Sardou complete lo más pronto posible su trabajo tan felizmente comenzado. Si por sus eméritas investigaciones los astrónomos nos revelan el mecanismo del universo, los espíritus por sus revelaciones nos hacen conocer el estado moral. Y es como ellos dicen, con el objeto de inclinarnos al bien para merecer una existencia mejor. Allan Kardec firmó esta nota. París, y esto lo hizo una tipografía de Cosen, aparece en la compañía de fábrica San Germán. Entonces, aquí hago un comentario final para acompañarlo con los dibujos que voy a ir presentando ahora poquito a poco y ustedes lo van observando, donde dice la casa de Mozart en Júpiter. Y presentamos 4 fotografías. La primera que ustedes van a ver aproximadamente va a ser la casa con sus portones al frente y los detalles, y tiene hasta un árbol y ese tipo de cosas. La otra va a ser las entradas, yo creo que por una de las partes de la casa. La otra va a ser unos jardines. Y si notan ahí lo que estaba diciendo este espíritu con relación a la forma que tienen algunas de las cosas que simulan lo que son las notas musicales. Y por último, es una visión bastante lejana, diría yo, con portones y cosas así flotando. Yo me imagino que ustedes van a tener pero mucha curiosidad. A continuación voy a presentarles a ustedes 4 dibujos que se le dieron mediúnicamente a un medium que estaba ayudando a Allan Kardec, a Victorian Sardou. Y él dedicó muchas horas para llevar a cabo y terminar con estos dibujos. Son dibujos psicográficos, nosotros lo conocemos como dibujos psicográficos. ¿Okay? Son 4 dibujos. El primer dibujo que tenemos en la casa con los portones de frente de la mansión o el palacio que le llama Allan Kardec a la vivienda de Mozart, el gran músico. Tenemos un segundo dibujo donde aparece parte de la casa por uno de los laterales y una escalera donde se puede visualizar que se sube a un segundo piso. También tiene una visión en el tercero como de un jardín con diferentes figuras alegóricas, ahí yo diría, y el cuarto que también es como si fuera un jardín o una parte de la casa. Los invito a que vean esto con detalle y que entiendan que esto es una contribución de los espíritus para mostrarnos a nosotros la vida que se lleva en Júpiter. Encarnado, no en espíritu, es encarnado. La referencia que se hace es que es encarnado y el espíritu es más espíritu que carne o que más espíritu que materia en su composición, y es un planeta muy elevado. Y su elevación es para aquellos espíritus que han logrado, luego de reencarnaciones en la Tierra o en cualquier otro planeta, pueden aspirar a llegar ahí para seguir con su evolución espiritual. ¿Okay?
Para mí ha sido un verdadero honor hacer esta presentación al detalle de lo que dice claramente esta publicación y que está claramente definida en la revista Espírita de Allan Kardec, que necesito saber exactamente dónde es que está esto ubicado, que es las observaciones sobre los dibujos de Júpiter. La referencia de esto se encuentra en el libro de los espíritus, específicamente en la pregunta número 188 del libro de los espíritus. Aparece una nota titulada como número 42 y habla sobre lo que pasa en Júpiter y da una descripción de dónde está, en qué revista o sea, está véase en la revista del año 1858 y 1859 en los meses de mayo, en donde da testimonio de su estancia en dicho planeta, refiriéndose a Mozart. ¿Okay? Y eso lo puede buscar en la revista Espírita del año 1858 en el mes de agosto. Se encuentra esta información. Y lo que hemos hecho es ponerla a la disposición de ustedes para que puedan disfrutar de esta información que no la tenemos en ningún otro lado. Sabemos entonces que viene de la ítem número 188 del libro de los espíritus, y una explicación vamos a la revista Espírita, y específicamente se encuentra allí en el mes de agosto del año 1858, de revista Espírita escrita por Allan Kardec. Espero que esta información sea de mucha utilidad para los interesados de este tema. Este tema a mí también me agrada muchísimo. Se refiere a la parte científica del espiritismo. Hablado para ti, Fran Montañez. Gracias por la atención.